¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? Bueno, probablemente esta pregunta te resulta parecida. Quizás hasta te la cuestionas y aún tienes dudas. Lo que sí es cierto es que este fenómeno aparece en todos lados. En la radio, la televisión, sale escrito en los diarios y es tópico común de conversación. Probablemente algunos de ustedes ya vieron el capítulo anterior de La Máquina del Futuro y saben que el cambio climático es el primer límite planetario dentro del marco de referencia propuesto por el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Podríamos decir que es el más polémico, el más controversial, el más famoso, pero también el más complejo. La información es mucha, así que vamos a resumir este límite planetario en 3 videos para dar información detallada. En este video hablaremos de qué es lo que produce el cambio climático y cuáles son sus consecuencias para la vida en la Tierra. Bienvenidos y bienvenidas a La Máquina del Futuro. Cuando nos hacemos la pregunta de qué es el cambio climático, una respuesta rápida sería esta. Cambios en el clima de la Tierra que se producen a largo plazo y que han ido en aumento en las últimas décadas debido a las altas emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la humanidad desde la revolución industrial hacia adelante. Pero, ¿qué es esto? Muchos de ustedes ya deben saber que el cambio climático está relacionado con la temperatura de la Tierra, debido a las altas emisiones de CO2 y otros gases a la atmósfera. Toda nuestra vida humana se ha ido desarrollando en función de estas emisiones. La comida que comes, la ropa que ocupas, las fuentes de energía a base de carbón, los aviones, etc. Pero entendamos bien esto desde un inicio. El planeta Tierra tiene una atmósfera. Nuestra atmósfera es una capa de gas que rodea nuestro cuerpo celeste debido a la gravedad generada por la masa de la Tierra. Así es. El mismo fenómeno que permite que tus pies se mantengan en el piso, permite a la vez la existencia de la atmósfera. Ahí conviven diversos gases como el oxígeno, el dióxido de carbono y otros elementos como el nitrógeno. Ahora que sabemos esto, ¿qué ocurre con el CO2? ¿Por qué el dióxido de carbono eleva la temperatura de la Tierra? ¿Cómo se explica esto? Y bueno, aquí hay otro concepto que quizás te suena, y es que el CO2 o dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir esto? Que el CO2 captura dentro de la atmósfera la energía, el calor que nos llega del Sol. La Tierra, además de tener una magnetosfera que filtra la radiación que nos llega desde el Sol, también tiene grandes reflectores que permiten regular las cantidades de energía que necesitamos, como es el caso de los polos de hielo. Gracias a estos reflectores, el 90% de la energía que nos llega de nuestra estrella es devuelta al espacio exterior. Los gases de efecto invernadero atrapan parte de esa energía, manteniéndola dentro de la atmósfera. Por ende, a mayor concentración de gases de efecto invernadero, mayor es la concentración de energía que queda dentro de la Tierra. Pero, ¿es acaso esto algo malo? Para nada. Los gases de efecto invernadero han permitido que la Tierra concentre la energía necesaria para mantener los ecosistemas que hacen posible la vida humana y el resto de especies que habitan este planeta. Y no solo el CO2 tiene esas facultades, sino que también el vapor de agua que emerge de los océanos captura gran parte de esa energía. Se estima que sin gases de efecto invernadero, la Tierra tendría una temperatura media de aproximadamente menos 18 grados Celsius. Y bueno, aquí viene el problema. Y es que a partir del siglo XIX en adelante, con la revolución industrial, la historia geológica del planeta marca un hito drástico, ya que las altas emisiones de CO2 que hemos liberado hacia la atmósfera han entrado a desestabilizar por completo el ciclo natural de captación de energía que queda dentro de la atmósfera. Y es cosa de solo imaginar
la cantidad de energía que ha quedado dentro del planeta si las concentraciones de CO2 son las más altas de los últimos 6 millones de años. De hecho, entre el año 1850 y el año 2019 hemos emitido aproximadamente 2.400 millones de toneladas a la atmósfera. Es por ello que la temperatura de la Tierra ha registrado una escalada histórica en tan solo unas cuantas décadas. Ahora, en base a esta información, podemos repasar las variables de control que usamos para monitorear el cambio climático, al menos las que usa el marco de referencia de límites planetarios. Una de estas variables dice relación con el CO2 presente en el aire, representado por las siglas ppm, partes por millón. Esta unidad de medida nos indica cuántas moléculas de este gas hay presentes en 1 millón de moléculas de aire. Ya sobrepasando los 350 ppm entramos a la zona de incertidumbre del límite planetario. De hecho, hoy se calcula que esta proporción ya es de 420 ppm aproximadamente, según las últimas mediciones del observatorio Mauna Loa en Hawái. Esto nos indica que cada vez estamos más cerca de la zona de peligro. La otra variable dice relación con la temperatura media de la Tierra, cuyos valores son pensados tomando como base la variación de temperatura desde la era preindustrial hacia adelante. Este es un indicador trascendental. Se espera que logremos limitar la subida de temperatura de la Tierra en hasta 1,5 grados Celsius. Pero estamos lejos de comprometer acciones globales reales que nos conduzcan a mantener esta temperatura a futuro. Un estado ideal habría sido no sobrepasar en ningún caso la barrera de 1 grado Celsius, pero lamentablemente nos hemos desarrollado a tal magnitud y en dependencia de estas emisiones que hemos generado una realidad climática muy problemática, incluso hasta podríamos decir experimental, para lo que significa el devenir de la humanidad. Si bien las y los científicos han sido capaces de predecir ciertos aspectos relacionados con el fenómeno, nadie tiene una bola de cristal que nos diga cómo será nuestro futuro exactamente. Pese a ello, lo que sí sabemos es que la temperatura media del planeta seguirá subiendo debido a las concentraciones históricas de gases de efecto invernadero que hemos acumulado. Ya con la subida actual de 1,1 grados Celsius, hemos visto cómo el cambio climático ha empezado a generar estragos en distintos lados del planeta. Pese a que para nuestra vida la alarma del cambio climático es un proceso que demora años en tomar forma, la escalada de temperatura que vemos es una anomalía que no se ha visto ni en los últimos 100.000 años. Es por esto que la realidad es aún más preocupante de lo que muestra esta zona de incertidumbre, puesto que hoy en día todo crecimiento económico significa más y más emisión. Si no cambiamos nuestro modelo de desarrollo y bajamos las emisiones, la realidad puede volverse aún más tenebrosa. Espero que no se alarmen, pero voy a poner en contexto lo que les estoy explicando. ¿Se acuerdan del mapa de temperaturas que vimos en el video sobre el Antropoceno? Ahí donde se mostraban las variaciones de los últimos 800.000 años. Si se dan cuenta, en todos estos cientos de miles de años, no hemos sobrepasado en ningún caso la barrera de 1 grado Celsius. Y bueno, así es como esta gráfica puede cambiar hacia finales de este siglo si no nos hacemos cargo del problema. Podríamos llegar a un aumento de hasta 3 grados Celsius. Sí, da algo de miedo pensarlo. Incluso con la cantidad de gases de efecto invernadero que tenemos hoy acumulados, hay un 1,6% de probabilidad de que el planeta Tierra alcance un aumento de temperatura de hasta 6 grados Celsius dentro de este siglo. Está de más decir que estas serían condiciones totalmente inviables para la vida humana. El funcionamiento económico actual, sus cadenas de producción, abastecimiento y generación de empleo prácticamente desaparecerían como burbujas en el aire. Es necesario enfatizar que la zona de incertidumbre ya es bastante compleja. Si bien el modelo de límites planetarios está planteado desde el principio de precaución, ya en la zona de incertidumbre no se pueden excluir la posibilidad de eventos catastróficos. Pero, ¿son todas estas 2.400 millones de toneladas emitidas por humanos las que elevan la temperatura de la Tierra? La respuesta es que no. Y claro, esto puede sonar extraño, pero hay que considerar que la biosfera absorbe la mayor parte del carbono que emitimos. Se estima que esto ocurre con el 55% de las toneladas que hemos emitido de CO2 a la atmósfera. Un poco más de la mitad de todas esas toneladas ha sido absorbida por los océanos, mientras que el resto ha sido absorbido por tanto la biodiversidad terrestre como marina.
Menos mal existen, ¿verdad? Pero, espere, ¿qué están haciendo? Bueno, lamentablemente hace falta mayor conciencia al respecto. Aquí es donde las interacciones entre el cambio climático y el resto de límites planetarios tienen gran relevancia. Digo esto porque la capacidad de los océanos y la biodiversidad de la Tierra para hacer frente a estas emisiones también tienen límites que deben ser resguardados. Es por ello que los límites planetarios son todos interdependientes entre sí. Y esto tiene relación con las interacciones entre límites planetarios, lo que discutimos en el capítulo anterior de la máquina del futuro. Y no por nada los nuevos informes del IPCC sobre el cambio climático han puesto énfasis en esta interdependencia que existe entre los ecosistemas que incluyen la biodiversidad, la sociedad humana y este proceso de cambio climático que estamos experimentando. Justamente entre el año 2021 y este año 2022 hemos tenido acceso a 3 informes especiales del IPCC, panel intergubernamental sobre el cambio climático. Un primer informe que nos habla respecto a las bases científicas de la física del cambio climático, un segundo informe que nos habla acerca de los impactos, formas de adaptación y vulnerabilidades, y un tercer informe sobre mitigación del cambio climático. Estos reportes han sido claros en destacar que el cambio climático ya es la causa de muerte de miles de seres humanos, que está destruyendo los ecosistemas que albergan la naturaleza y la biodiversidad, y que ha hecho del planeta un lugar más pobre, tanto desde un punto de vista medioambiental como económico. Además de enfatizar que a este ritmo hay sectores del planeta que ya no podrán albergar vida a final de este siglo. Es cierto, el cambio climático es inminente, ya está aquí y generará cambios en nuestra vida. Por eso el foco ya no es solo la mitigación, sino que es principalmente la adaptación humana a este nuevo fenómeno. Estos estragos de los que hablábamos ya están ocurriendo constantemente alrededor del mundo, sin que muchas veces tú lo sepas. Se han registrado anormales lluvias de granizo en Australia e Italia, olas de calor extremas en diversas zonas de Europa, inundaciones en China y por supuesto sequías extremas e incendios forestales en países como Chile. Podríamos hablar también de huracanes, tormentas eléctricas y muchos otros eventos complejos con los que podríamos lidiar a futuro. Sin embargo, es muy difícil poder adjudicar a un evento climático en particular la influencia que genera el sobrecalentamiento de la Tierra. Lo que las y los científicos plantean es que estos eventos climáticos extremos serán cada vez más y más frecuentes y muy probablemente cada vez más y más extremos. Hay otros fenómenos bastante más evidentes y que están directamente relacionados con el calentamiento global. Hablamos del derretimiento de los hielos de Groenlandia y la Antártica, que es considerado uno de los fenómenos más controversiales debido a sus consecuencias, y el blanqueamiento de los corales, que ya ha afectado a un 91% de la gran barrera de coral. Ambas situaciones abren nuevas variantes complejas respecto a nuestro futuro. En ambos casos, la causa principal es el alza de temperatura de los océanos, ya que son estos los que absorben la mayor parte del calor retenido en la atmósfera. Ahora, no se puede dejar de destacar que la cara más triste de esta crisis es la pobreza y la falta de recursos de los países más pobres del mundo. Ante eventuales catástrofes climáticas, un país en situación de pobreza o de extrema pobreza puede sufrir consecuencias humanas de muchísima mayor gravedad a la hora de enfrentarse a estos cambios. Pero tomemos un receso de esta idea del catástrofe, porque al mismo tiempo que este fenómeno empieza a afectar la vida humana, tenemos la capacidad perfecta para poder reinventar nuestra vida, siempre y cuando pensemos en el bienestar de todos y todas, y en nuestra relación indisoluble con el sistema planetario que mantiene la vida en la Tierra. Y bueno, aquí viene otro problema. El gran obstáculo para generar políticas conducentes a mitigar los efectos del cambio climático es la negación política del problema. Y es que esto ocurre en muchos lados del planeta. La necesidad de resguardar la biodiversidad terrestre, la vida marina y bajar las emisiones de gases de efecto invernadero son acciones de carácter urgente para hacer frente al cambio climático. En la medida que los estados de los países propongan políticas de mitigación, adaptación al cambio, inversión e investigación, mayores son las posibilidades de tener un futuro sostenible para las próximas generaciones. Aunque no solo los políticos tienen esa responsabilidad, la verdad es que tú también la tienes. Lo que consumes también afecta en diversos grados la concentración de gases en la atmósfera.
Para avanzar en esa dirección debemos ser conscientes. Una forma de entender el origen de cada una de estas emisiones pasa por conocer los distintos gases de efecto invernadero que producen este problema. Como les contaba, los gases de efecto invernadero, como el vapor de agua, son clave para capturar la energía proveniente del Sol. El CO2 o dióxido de carbono es un componente esencial para la vida humana. Es el oxígeno de las plantas, es lo que botamos al respirar, además de que una adecuada cantidad de CO2 en la atmósfera nos permite vivir en climas templados. Pero hay muchos más gases de efecto invernadero, como es el caso del metano, el óxido nitroso y los gases fluorados. Muchos de estos también están presentes en la atmósfera en cantidades bastante elevadas debido a la acción humana. Y bueno, quizá ahora te preguntas ¿por qué solo se habla del dióxido de carbono? Pues porque el CO2 es el gas de efecto invernadero que más ha acumulado por vía antropogénica en la atmósfera, por ende su cuota de responsabilidad en el cambio climático es mayor. Pero ojo con el metano, el óxido nitroso y los gases fluorados. Cada uno de estos gases está relacionado con diversas acciones humanas en particular. Ahora, ¿quieres saber más de esto? Entonces no te pierdas el próximo capítulo de La Máquina del Futuro, la parte 2 del límite planetario del cambio climático, donde hablaremos de los diversos gases de efecto invernadero y sus efectos en el calentamiento global. Así que no te lo pierdas. Recuerden que este canal solo tiene futuro si consigue más suscripciones. Así que no olviden suscribirse y hasta pronto.